10 cosas que no te enseñaron sobre la Primera Guerra Mundial. Número 10. La quincena de lucha. Si todo lo que aprendiste sobre la Primera Guerra Mundial fue en la escuela, tu maestro al menos cubriría lo básico. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién estaba involucrado? ¿Cuándo terminó? Etcétera. Esto último es fácil de recordar porque está marcado cada año por el día del armisticio, el 11 de noviembre. Y eso a pesar de que técnicamente no es cuando terminó la guerra. Aunque la mayoría de las fuerzas alemanas se rindieron el 11 de noviembre, el comandante alemán Paul von Lettow-Vorbeck fue más terco que el resto. Vorbeck había alcanzado el estatus de héroe en Alemania por sus incansables esfuerzos militares en África Oriental contra las fuerzas imperiales británicas. Para cuando le llegaron las noticias del armisticio en Europa, se había visto obligado a regresar al Mozambique portugués y todavía tenía 3.000 soldados con él. Vorbeck se negaba a seguir el ejemplo de sus compatriotas europeos y creía que había quedado invicto en su guerra africana. Quería demostrar que podía terminar la guerra cuando él quisiera o continuarla con total flexibilidad. Luego, el 25 de noviembre, finalmente entregó el norte de Rodesia, 2 semanas después de que la guerra terminara oficialmente. Número 9. Escuadrón de Bajos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, millones de jóvenes se ofrecieron como voluntarios para luchar por su país. Pero muchos combatientes no pudieron unirse debido a las regulaciones de altura. En el ejército británico, por ejemplo, restringieron a cualquiera por debajo de 5,3 pies. Esto excluyó a muchos hombres capaces, de comunidades industriales y mineras del carbón. La historia dice que un menor diminuto anónimo se tomó la regulación a lo personal. Supuestamente salió a la calle y afirmó que podía luchar contra cualquier hombre, defendiéndose de 6 antes de ser arrastrado. Impresionante. Al escuchar la historia, el diputado Alfred Vigeland escribió al secretario de guerra Lord Kitchener. Le pidió formar una unidad de combate de hombres bajos. La idea fue aprobada pero no financiada, así que Vigeland se encargó él mismo de formar al 15º Batallón I Birkenhead de los regimientos de Cheshire. Apodados los Gallos debido a su reputación agresiva, 3.000 soldados bajos más vinieron de todo el país para alistarse. En noviembre de 1914 se formó otro batallón. Finalmente más bandas y batallones se formaron en todo Reino Unido y Canadá, y obtuvieron una reputación feroz. Pero después de que los Gallos fueron asesinados o cazados para operaciones mineras, fueron reemplazados por soldados más altos y finalmente fueron un batallón más. Número 8. Salchicha Liberty. Al estallar la guerra, el alemán se enseñaba en las escuelas estadounidenses, era también utilizado en periódicos y era el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Pero antes de que Estados Unidos se uniera a la lucha en 1917, la propaganda había cambiado los sentimientos del país y sus hablantes. Se quemaron libros alemanes, algo que Alemania copió en la Segunda Guerra Mundial, y los nombres de las calles en alemán fueron sustituidos por otros más patrióticos. Una región entera de Michigan, por ejemplo, fue renombrada de Berlín a Marne por una batalla que los alemanes perdieron en 1914, nombre que permanece hoy. Los Dachshunds ahora eran perros Liberty, y las salchichas alemanas tuvieron un rebote similar al popularizar el término hot dog, aunque otros nombres no tuvieron el mismo poder publicitario. El bistec Liberty finalmente volvió al nombre de hamburguesa, así como el repollo Liberty volvió a chucrut. Las campañas obsesivas llegaron a poner la palabra Liberty detrás de todo. Incluso llegaron a afirmar que contrajeron el sarampión Liberty, ya que antes de eso, Alemania se sintió halagada por tener una cepa de sarampión con su nombre. Número 7. Tentación sensacionalista. En 1917, Gran Bretaña intentaba atraer a China a la guerra para ayudar a ganar el conflicto. Partes de China habían sido ocupadas por Alemania y las tensiones eran altas, pero en 1917 China todavía era oficialmente neutral. Para influir en las mentes chinas, Gran Bretaña tuvo que ser creativa. Esto trajo la infame historia de la fábrica de cadáveres, publicada en el North China Daily News en la primavera de 1917. La publicación afirmaba que el ejército alemán extraía glicerina de soldados muertos para usar en armas, y agitó la ira generalizada en sus lectores del este. Si bien Alemania negó las afirmaciones por ser ridículas, recayó en la muerte de furiosos ciudadanos chinos y del embajador chino de Gran Bretaña. Por ello, China entró en combate por varias razones, sobre todo querían sentarse en la mesa para las conversaciones de paz finales. Pero China declaró la guerra a los pocos meses del contenido del artículo, ideado por los 25 escritores y 7 empleados, corresponsales especiales para periódicos nacionales. Esto se volvió en contra de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes lo promocionaron como ejemplo de mentiras británicas. Número 6. Atrincherado. La imagen más vista de la Primera Guerra Mundial es de soldados atrapados en el frente durante meses e incluso años en trincheras frías y fangosas. Sin embargo, aunque las trincheras eran tan horribles como se las describe, el tiempo que dicen que pasaron en ellas es una exageración.
según el trabajo realizado por historiadores británicos en 2016, que estudiaron los diarios de guerra y los movimientos de las tropas. Descubrieron que, de hecho, los soldados eran rotados para evitar estancias largas en la línea del frente. La investigación sugirió que solo pasaban alrededor de 1 a 5 días de media en el frente. Si bien hubo descansos de soldados de trincheras durante semanas o meses, no era raro estar fuera del frente durante un mes. Lamentablemente, la rotación causó tanto daño a los soldados como una larga estadía en las trincheras. El estudio señaló que el saber que en cualquier momento podrían tener que volver a la línea de tiro tenía un impacto mental considerable. Número 5. La guerra de la clase obrera. En cualquier conflicto, la clase trabajadora siempre está representada en los ejércitos y también en las víctimas. A principios de siglo, el 80% de los británicos eran clase trabajadora, y la mayoría de bajas británicas en la guerra eran de bajos ingresos. Esto se creó con la idea de un conflicto donde el líder político envía a los menos apoderados a morir por ellos, mientras están a una distancia segura. En cambio, la élite social y política estaba sobrerepresentada en las bajas británicas de la Primera Guerra Mundial. Los hijos de los más ricos y poderosos de Gran Bretaña tenían los roles de oficiales menores, y tuvieron que liderar a sus tropas, exponiéndose al mayor de los peligros. Como resultado, el 12% de los soldados ordinarios perdieron la vida, frente al 17% de los oficiales. Debido a esto, la escuela privada sufre pérdidas considerables de su alumnado, como Eton, que perdió 1,000 alumnos de unos 5,000 que se alistaron. El primer ministro Herbert Asquith perdió a su hijo y el futuro primer ministro Andrew Bonar perdió 2, rechazando la idea de que las clases altas estuvieran más protegidas de las consecuencias de la guerra. Número 4. La cara de la guerra. Con las primeras ametralladoras automáticas diseñadas apenas 30 años antes, los soldados y la guerra mundial no parecían mostrar el poder de las armas. Como dijo el cirujano Fred Albee, creen que podrían levantar la cabeza de la trinchera y moverse lo suficientemente rápido como para esquivar la lluvia de balas. Esta subestimación de la lluvia casi constante de balas provocó un estimado de 20,000 lesiones faciales en todas las fuerzas. Pero la cirugía reconstructiva era rudimentaria, por lo que aplicaban un método inquietante debido a su ausencia. El primer molde de yeso se hacía de la cara del soldado afectado, y los pómulos o las cuencas de los ojos simplemente se copiarían del lado opuesto para cubrir la lesión. Las máscaras faciales de cobre, completas o parciales, se pintaban a medida que el soldado las usaba para igualarlas a su tono de piel, y luego se adherían con cuerdas o gafas. Algunas incluso tenían frías pestañas de metal, y a pesar de la media libra extra de peso y rigidez, las máscaras parecían bastante convincentes, aunque para los estándares actuales parecen terroríficas. Número 3. Campamentos. En la historia, los campos de concentración parecen algo propio de Alemania, aunque con sus abominables prácticas en la Segunda Guerra Mundial lo llevaron al extremo. Los alemanes ya habían tenido acercamientos con los campos décadas antes. En el receso después de la guerra, había más de 8 millones de alemanes estadounidenses en Estados Unidos. Eso es más del 8% sobre una población de 92 millones. Como mencioné antes, el 25% de jóvenes estudiaban alemán, y los inmigrantes alemanes y su cultura estaban bien integrados. Pero cuando América se unió a la guerra, los sentimientos cambiaron rápidamente. En un inquietante hecho premonitorio, el presidente Woodrow Wilson estableció que 250,000 alemanes estadounidenses tendrían que llevar consigo tarjetas de registro en todo momento. Ahora en Estados Unidos se los consideraba extranjeros, y la violencia contra ellos era generalizada. 6,300 fueron arrestados, muchos más eran investigados e interrogados, y 2,000 civiles alemanes estadounidenses fueron enviados a campos de concentración. Miles de soldados y marineros más también fueron internados en los principales campos de toda América, aunque estos no tenían la inhumanidad de los futuros campos de Alemania. Número 2. Municionettes. Con tantos hombres dejando sus casas para pelear en la Primera Guerra Mundial, las mujeres tomaron el relevo de sus tareas. En 1918, 5 millones de mujeres británicas ya ocupaban esos trabajos vacantes, muchas dejando la vida doméstica por primera vez. Y quizá lo menos documentado es lo de las mujeres y el fútbol. No Soccer Fútbol. Después de la temporada 1914-15, la Liga de Fútbol suspendió los torneos porque eran difíciles de manejar con tantos ausentes. La tarea recayó en las mujeres que trabajaban en fábricas de municiones, conocidas como municionettes. Formaron equipos y competían contra otras fábricas, ganándose a los seguidores que iban antes a los partidos de liga. Eran tan populares que muchos partidos se jugaban en estadios profesionales, aunque esta popularidad duró poco. En tiempos de paz, las mujeres volvieron a sus casas. El fútbol femenino continuó creciendo en el país hasta 1921, cuando a las mujeres se les prohibió jugar en los campos de la liga. Número 1. La verdadera causa. La causa exacta de la Primera Guerra Mundial es tema de muchos ensayos escolares, la mayoría atribuidos al sistema de alianza que existía antes del conflicto.
Alemania, Austria, Hungría e Italia, juntos en la Triple Alianza, contra la otra Triple Alianza de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Sus alianzas crearon un efecto dominó, mediante el cual, cuando un poder se involucraba en el conflicto, los otros se unían, hasta que se hizo global. Pero si bien el sistema de alianzas ciertamente exacerba la situación, es difícil argumentar que fue la causa real de la Gran Guerra. De hecho, ninguno declaró la guerra mediante el sistema de alianzas. Alemania tenía un cheque en blanco con Austria y Hungría, que excedía con creces los términos de la Triple Alianza y forzó su mano en Serbia. Francia fue a la guerra en respuesta a un ataque alemán contra ellos. Gran Bretaña declaró la guerra después de que Alemania invadió Bélgica, e Italia declaró la neutralidad. De hecho, cuando Italia se unió a la guerra en 1916 fue contra su aliado alemán, demasiado para una alianza. Esto han sido las 10 cosas sobre la Primera Guerra Mundial. Hazme saber tu opinión en los comentarios abajo. Deja un me gusta y suscríbete a All Time 10 si aún no lo has hecho. Hay una campana abajo en la que si haces clic, YouTube notificará cada nuevo video. Ahora puedes ver este de arriba.